Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos cordiales, queridos radioescuchas. Es viernes, son las 4 de la tarde y esto es Actualidad Pública. Soy Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Escuchemos los titulares. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Otro año más, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico celebrará ya su 10º Congreso Católicos y Vida Pública los días 24 y 25 de febrero, bajo el lema Hacia la libertad en la verdad, conflictos, identidad y derechos. Prestigiosos profesionales internacionales y del ámbito local presentarán propuestas puntuales ante los retos actuales que enfrenta Puerto Rico. El concepto de la libertad ha sido uno que ha llevado a múltiples equívocos. ¿Hay consenso sobre lo que significa? ¿Está reñida con la verdad? Estas y otras interrogantes serán parte de la discusión porque hoy se une al panel la licenciada Sonia Vélez Colón, pasada directora de la Oficina de Administración de Tribunales de Puerto Rico y actual profesora de la Escuela de Derecho, para dialogar sobre este interesante evento. Soy Yalibet Rodríguez y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. En esta tarde tenemos un panel muy interesante, aparte de las personas que típicamente están en nuestro programa. Nos honra tener con nosotros a la licenciada Sonia Ivette Vélez, a quien le damos la más cordial bienvenida a Actualidad Pública. Saludos, señor presidente, saludos al panel, señor vicepresidente, licenciada Riestra, y a todo el público. Yo estoy emocionada, encantada y agradecida por el honor de la invitación de compartir este rato con todos ustedes y con el público que les sigue. Muchas de verdad gracias. que estoy bien contenta. Muchas gracias, Sonia. También nos acompaña, como todos los viernes, la licenciada Lisa Riestra, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, presidente, saludos, vicepresidente de Asuntos Académicos, licenciada Vélez. Feliz de estar aquí un viernes tras otro con nuestro querido público. Y como todos los viernes nos acompaña el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de nuestra institución. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Lisa, buenas tardes. La licenciada Sonia Vélez nos honra con su presencia, una entrañable amiga de nuestra universidad. Me siento complacido de participar nuevamente con ustedes en este panel tan importante y un saludo muy afectuoso a nuestro querido público que nos sigue todos los viernes en la tarde. Excusamos al licenciado José Frontera Genjo, que hoy no nos pudo acompañar en el programa por otros compromisos ineludibles. Hace cerca de 11 años atrás visitamos la Universidad CEU San Pablo en Madrid para plantearle el interés que teníamos de traer a nuestra universidad y a Puerto Rico un proyecto que la Universidad CEU San Pablo estaba desarrollando por muchos años, que era un congreso anual titulado Católicos y Vida Pública. En aquella ocasión le hice 3 propuestas a el director de esos congresos, al director para esa época, que era el decano de periodismo de la Universidad CEU San Pablo, el doctor José Francisco Serrano Oceja. Y le hice 3 peticiones. La primera, que nos permitiera traer a Puerto Rico su programa, su congreso, su idea. En segundo lugar, que nos permitiera utilizar el nombre para también llamarles en Puerto Rico Católico y Vida Pública. Y en tercer lugar, que nos gustaría que él diera la conferencia inaugural del primer Congreso de Católico y Vida Pública.
A las 3 propuestas me dijo, por supuesto, cuente con ello. Y eso fue 11 años atrás, y el doctor José Francisco Serrano Ceja sigue viniendo todos los años a nuestro Congreso y hace la presentación inaugural. Comenzamos ese proceso haciendo un precongreso. Entonces, después del precongreso, vimos el interés que había en el público, católicos y no católicos, sobre el tema de la fe en la vida pública. Y cuando hablamos de la fe en la vida pública, hablamos ya sea una empresa privada, ya sea una empresa pública, una empresa de comunicaciones, una corporación, un centro de trabajo, los cristianos, los católicos en la vida pública. Y comenzamos ese proceso, yo diría que exitosamente, y llegamos entonces a este año que va a ser la 10ª edición del Congreso de Católicos y Vida Pública. Y el tema seleccionado para este Congreso es un tema muy interesante, yo diría fascinante, que tiene que ver con la relación entre libertad, verdad y derechos. La interrelación entre estos 3 vectores, entre estas 3 ideas, entre estos 3 conceptos, es fundamental, particularmente en la época en la cual estamos viviendo. Así es que hemos invitado a una serie de personas extraordinarias de España, de Sudamérica, de Puerto Rico, para que nos hablen de distintas reflexiones a lo largo de esta interrelación entre libertad, verdad y derechos. Y como mencionamos al principio, está con nosotros la licenciada Sonia Vélez, que participó ya anteriormente en otro de los congresos. Así que me gustaría pedirle a ella que tenga la primera intervención en nuestro panel en esta tarde. Gracias, presidente. Tengo que hacer algo muy puntual, y es que no he participado en otro, he participado en otros congresos de católicos y vida pública. Hice un recuento, ¿verdad? Un poco íntimo y personal, y me voy a atrever a compartirlo con ustedes y con toda la gente que nos sigue porque me emocionó. Mire, presidente, yo participé la primera ocasión en una petición que usted me hiciera para que explicara cómo la vida laica, cómo uno desde el entorno en que uno se encontraba podía hacer la diferencia y mostraba lo que es la vida de cristiano. Entonces estaba yo, si lo puedo decir de alguna forma, en la plenitud de la oficina de administración de los tribunales, dirigiendo ese espacio que para mí fue un honor tan grande, poder desde esa oficina mirar todo lo que era el sistema judicial de Puerto Rico y la interrelación con el señor juez presidente entonces, el honorable Federico Hernández Denton, y los señores jueces y juezas. Y era como en un espacio tan complejo como puede ser eso, uno seguía viviendo su vida de cristiano. Y en esa ocasión tuve la oportunidad de compartir eso con el público que nos acompañó en aquella ocasión. La segunda ocasión que me invitó, me presentó la posibilidad de hablar sobre la doctrina social de la Iglesia Católica y cómo la doctrina social se reflejaba en esa vida pública o en esa vida personal que uno tenía y en esa vida profesional. Fue encontrarme con la perfecta armonía que hay entre la doctrina social de la Iglesia, que es el bien común, y lo que busca el derecho, que el derecho también lo que persigue es el bien común. Y fue un descubrimiento precioso. Desde ahí pude mirar tantos proyectos que se hacían desde la vida profesional y civil que estaban totalmente en línea y enmarcados con lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y el año pasado tuve una experiencia excepcional. Yo no sé si ustedes la recuerdan porque fue una vivencia hermosa. Tuve la oportunidad de moderar 2 conversatorios. Y yo creo que acabamos, bueno, en esa ocasión yo creo que el consenso fue que el Espíritu Santo se estaba moviendo en aquella ocasión. Así que mis experiencias en católico y vida pública
han sido sencillamente de aprendizaje, de mucho enriquecimiento y de traer en esta etapa de adultez lo que aprendí en una capilla en un barrio de Lares con 2 laicos maravillosos que fueron los que me enseñaron desde pequeña lo que era el catecismo y de ahí el caminar en la iglesia. Legión de María, cursillos San Juan 23, y mi vida ha estado de verdad alrededor de la iglesia y cada vez me da la oportunidad de aprender más. Y sobre el tema de este año, pues lo voy a dejar ahí, señor presidente, porque ya en otro turno que usted me conceda, pues hablaremos sobre esa maravillosa oportunidad que voy a tener en esta ocasión. Fantástico y muchas gracias. La licenciada Lisa Riestra, hemos escuchado muchas veces en conversaciones, reuniones, en conversatorios, sobre la importancia de la santidad en la vida ordinaria. Y que es un llamado no solo a los católicos, a los cristianos, de cómo la persona se realiza en la vida ordinaria, que es un tanto también lo que busca esto de católicos en la vida pública. Así que, Lisa, tu primera reflexión sobre el Congreso. Sí, escuchándolo, presidente, hablar sobre el origen del Congreso Católicos y Vida Pública en nuestra universidad, ¿verdad? Y cómo nació esa iniciativa maravillosa de traer a estos profesionales de distintas partes del mundo, año tras año, ¿verdad? A tocar temas sobre cómo los laicos, como ha mencionado la licenciada Vélez, podemos informar el ambiente, influir en el ambiente. Recordaba que precisamente la Universidad CEU San Pablo fue fundada por una asociación que existe en España, que se llama la Asociación de Propagandistas Católicos, una asociación nacida quizás poco antes de la Guerra Civil Española y fundada precisamente por un periodista, que es la misma profesión, casualmente o providencialmente, del doctor José Francisco Serrano Ceja, que fue el primer presidente de este Congreso en CEU San Pablo. Pero de nuevo, lo que buscaba era enfatizar, llamar la atención sobre esa idea de que es posible santificarse en medio del mundo, ¿verdad? A veces se puede pensar que ser periodista y ser un católico coherente pues no mezcla, ¿verdad? Como se dice coloquialmente, pero sin embargo, sí, o sea, un periodista debe de buscar la verdad, debe de ser vertical, ¿verdad? E informar al público, tiene una responsabilidad social para con el bien común, ¿verdad? Y así mismo, pues todas las demás profesiones. Y por este camino de 11 años, ¿verdad?, celebrando este Congreso, ¿verdad?, incluyendo un precongreso, hemos querido tocar una variedad de temas: la esperanza, la educación, la política, todo unido, o sea, como un binomio con coherencia cristiana, ¿verdad?, la familia, la solidaridad, la identidad cristiana, la reconstrucción después del huracán. Para, de nuevo, presentar estas experiencias de unos profesionales exitosos y católicos al público que los escucha, y así animar a veces a quienes quizás nos dejamos un poco desanimar por el peso de un ambiente que puede parecer adverso o que nos puede dar la sensación de que somos pues una minoría no escuchada. Pues aquí es como un espacio para esponjarnos, ¿verdad?, y darnos cuenta de que sí puedo hacer la diferencia, ¿verdad?, desde mi identidad cristiana. Yo estuve en esta semana en una entrevista de radio con un periodista y me hizo la siguiente pregunta. Estamos hablando del Congreso de Católico y Vida Pública. Y me dice: oiga, presidente, en este mundo tan complicado, en este mundo que da la impresión que es corrupto, que tiene muchos elementos de corrupción y de falsedad,
es posible hablar de la libertad y es posible hablar de la verdad. Y yo le comenté, una de las exposiciones en este congreso va a estar realizada por Monseñor Ángel Luis Ríos, el obispo de la diócesis de Mayagüez, y va exactamente a mirar ese tema. Esto que plantean de la santidad en la vida ordinaria, de los católicos en la vida pública, ¿es una posibilidad o es una utopía? Así es que va a haber unos ángulos interesantísimos en este congreso. Leandro. Gracias, Jorge. Quiero indicar lo siguiente. Este congreso es una excelente oportunidad, ¿verdad?, para reflexionar sobre cómo el Evangelio nos ayuda a entender, a reflexionar, valga la redundancia, a entender y a incursionar, a hablar sobre los problemas que enfrenta el mundo y nuestro país particularmente. Y el título es llamativo porque muchas personas no asocian al católico con la vida pública. O sea, muchas personas piensan que el católico no debe intervenir en la vida pública. Y eso es totalmente erróneo. Precisamente el católico está llamado a intervenir en la vida pública. Cristo dejó unos principios fundamentales que nos proveen unas herramientas claves para aportar, para discutir, para proponer, fundamentalmente basados en el criterio clave de la dignidad del ser humano. O sea que la intervención del católico, en este caso, en la vida pública, y si uno busca detrás de todos los temas que se tienen para este congreso y los temas que se han presentado en congresos anteriores, hay un tema central, la dignidad del ser humano. Cristo no nos propuso una misión social, ni económica, ni política, pero propuso unos principios fundamentales para que aquellos que entran en esas misiones se orienten y tengan un marco de referencia de los valores que deben guiar sus propuestas y sus planteamientos. De manera que no hacerlo, sacar al católico, que el católico de por sí entienda que no debe intervenir en eso, es como echar al piso nuestro compromiso con el prójimo. Echar al piso nuestro compromiso con el prójimo. Y en eso es que está fundamentado, entiendo yo, ¿verdad?, desde su origen, esta actividad que nuestra universidad, como dice el señor presidente, ha estado llevando a cabo durante los pasados 10 años. El católico tiene que aportar, tiene que intervenir, tiene, con la luz que le da el Evangelio, con los valores que Cristo le propuso, es su deber intervenir en la vida pública, en todos los órdenes, políticos, sociales, económicos, para que las decisiones que se tomen sean guiadas por principios de dignidad. Como dije ahorita, no hacerlo es echar al piso nuestro compromiso con el prójimo. El Papa Emérito Benedicto XVI, cuando era cardenal Joseph Ratzinger, escribió sobre este tema de la verdad y de la libertad. A las personas que nos están viendo y escuchando, los invito a que vayan a la página de la Universidad de Chile y vean en su revista Humanitas lo que el Papa, para aquel tiempo, Joseph Ratzinger, escribió sobre el tema de la libertad. Y voy a citar un poco para que sea marco para la intervención de la licenciada Sonia Vélez. Y cito, hablando sobre la libertad y la responsabilidad. Hablando sobre la libertad y la responsabilidad. Y cito, claramente este enfoque da lugar de inmediato a nuevas interrogantes. ¿Qué derecho es acorde con la libertad? ¿Cómo debe estructurarse el derecho
para constituir un orden justo de la libertad. Porque indudablemente, sigue diciendo Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, porque indudablemente existe un falso derecho que esclaviza y por tanto no es en absoluto derecho, sino una forma regulada de injusticia. Me detengo aquí por un momento porque esa expresión de Ratzinger me impactó mucho. No es en absoluto derecho, sino una forma regulada de injusticia. Sigue diciendo Ratzinger, nuestra crítica no debe dirigirse al derecho en sí mismo, en la medida que éste es parte de la esencia de la libertad. Debe desenmascarar el falso derecho como tal y servirnos para arrojar luz sobre el verdadero derecho, aquel que es acorde con la verdad y por consiguiente con la libertad. Cierro la cita. Y este Congreso, como hemos estado mencionando aquí, busca la interrelación entre libertad, verdad y derecho. Sonia. Hay cosas que yo no sé si las planificamos, pero han resultado perfectas y voy a tratar de explicar, tomar lo que usted acaba de decir, presidente, y lo que el señor vicepresidente ha señalado. Ustedes saben que estamos ofreciendo una cuarta certificación también aquí en la universidad, que está dirigida a discutir la doctrina social de la Iglesia. En una de las pasadas sesiones, estoy casi segura que fue la del martes pasado, dirigida por el reverendo Feliciano Rodríguez, el tema era la dignidad del ser humano. Estaba hablando sobre la dignidad y él hace una relación tan perfecta de lo que son los valores que acompañan al ser humano sencillamente porque somos seres humanos y todos los derechos que tenemos, libertad, el derecho a la expresión, el derecho a la salud, a la vivienda, es una combinación perfecta, una relación perfecta de todos los derechos que él relacionó. Y una de las preguntas que surgía en toda esta conversación era, ¿cuándo la iglesia va a hablar de eso? ¿Tiene la iglesia que hablar de eso? Y él ha dado una contestación que me pareció maravillosa. Y va en lo que hemos estado hablando sobre el caminar. La iglesia en sus inicios no tenía techo, la iglesia somos nosotros y la iglesia se hace en el caminar. Así que quienes caminan en la iglesia somos los laicos. Somos los laicos los que caminamos en la iglesia. Por eso la obligación, no solo de la iglesia como institución y estructura de hablar de estos temas, sino la obligación de nosotros, iglesia soy yo, ¿verdad? La obligación del laico de tirarse a la calle a hablar sobre los temas de la dignidad del ser humano, que se combinan perfectamente con lo que es el derecho, y vuelvo y lo tengo que traer. Yo traía como ejemplo que el preámbulo de la Constitución de Puerto Rico señala que nace puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Eso dice el preámbulo de la Constitución. Nuestra vida civil está basada en esa premisa tan maravillosa y tan importante. Y la primera sección del artículo 2 de nuestra Carta de Derechos lo que señala es que la dignidad del ser humano es inviolable. Y volvemos y caemos en esta perfecta combinación de lo que es la iglesia, lo que es la vida laica con lo que es la vida civil. Presidente, usted me ha invitado a hablar en esta oportunidad de un tema maravilloso. Me invitaron a hablar del tema de la libertad, pero desde la perspectiva de nosotros los puertorriqueños. Y yo puse como título a la conferencia que voy a compartir con todos ustedes y que quiero que estén allí, que me acompañen y que me apoyen, porque creo que va a ser un momento bien intenso, que me va a acompañar la licenciada Riestra. La titulé Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, el caso de Puerto Rico. Licenciada, tenemos tanto interés en que usted pueda ampliar sobre esos elementos y nos toca el momento de una pausa, así es que a la vuelta la licenciada Sonia Vélez nos hablará sobre su
exposición en el Congreso de Católicos y Vida Pública. Volvemos en un momento. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Estamos de vuelta en Actualidad Pública y como les decía antes de la pausa, me gustaría que la licenciada Sonia Vélez nos hablara sobre su tema fascinante en este Congreso. Adelante, Sonia. Gracias, señor presidente. Bueno, lo primero que quiero decir que es el día 24 y que voy a estar a la 1 de la tarde. Yo creo que eso es una maldad que me hicieron, ¿verdad? Sí, estar a esa hora. Así que el compromiso es prepararse uno bien para que todo el mundo esté alerta, después de un almuerzo nadie se duerma y todos puedan seguir con entusiasmo la presentación que vamos a hacer. Yo un poco en mi reflexión decía que estoy buscando espacios de paz y me traen este tema que lo que me quita es la paz, ¿verdad? Lo que trae es una inquietud tan grande a cualquiera que mira con amor a Puerto Rico. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, el caso de Puerto Rico. Hablar de libertad en nuestra tierra y en nuestro país siempre es un tema complejo. Siempre nos trae posiciones que pueden ser en puntos opuestos, ¿verdad? Que puedan encontrarse. La propuesta es una propuesta de objetividad, de inclusividad, mirarla desde todos los aspectos para que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas nos podamos identificar con la situación por la que atraviesa nuestro país, como laicos, como cristianos y como gente que se preocupa por Puerto Rico. Por supuesto no la voy a adelantar, señor presidente, porque quiero que me acompañen, pero sí he tratado de hacer una relación de eventos que son verdades nuestras, que a veces las reconocemos, otras no las hemos reconocido, pero que es importante mirarlas. Incluso desde la primera que voy a proponer, que es reconocer que no nos descubrieron, siempre hemos sido, ¿verdad? Siempre hemos sido, con nuestras bellezas, con nuestras dificultades, con nuestras luces, con nuestras sombras, siempre hemos sido, que no somos una isla, somos un archipiélago maravilloso y ser un archipiélago tiene unas consecuencias particulares que las hemos vivido como ciudadanos y ciudadanos del país. Y así poco a poco voy a compartir con ustedes una relación, como acabo de señalar, de eventos para reflexionar, para ponernos a pensar qué somos de verdad, dónde es que está nuestra dignidad como puertorriqueños, a qué debemos aspirar en términos de derechos, cuáles son nuestros deberes y la libertad que vamos a conseguir en ese camino en busca de la verdad. Son un poco los temas que quiero reflexionar y que por supuesto pues invito a que me acompañen en esa ocasión. La reseña que hice anteriormente, la cita que hice anteriormente de este escrito de el cardenal Ratzinger, quisiera leer un párrafo adicional sobre ese artículo sobre la libertad. Y cito, por lo tanto, el criterio del verdadero derecho, que puede llamarse tal por ser acorde con la libertad, solo puede ser el bien desde la totalidad, el bien en sí mismo. Y vuelvo a repetir, por lo tanto, el criterio del verdadero derecho, que puede llamarse tal por ser acorde con la libertad, solo puede ser el bien de la totalidad, el bien en sí mismo. Y sigue diciendo Ratzinger, basándose en este enfoque, Hans Jonas definió la responsabilidad como el concepto central de la ética. Así, para comprender debidamente la libertad, debemos concebirla siempre en un paralelo con la responsabilidad. Un poco lo que acaba de mencionar
la licenciada Sonia Vélez. Vuelvo y cito, la libertad debemos concebirla siempre en un paralelo con la responsabilidad. Hay derechos, y ahora lo digo yo, no Ratzinger, y hay derechos y hay deberes. Sigue diciendo Ratzinger, por consiguiente, la historia de la liberación solo puede darse como historia del incremento de la responsabilidad. La mayor libertad ya no puede descansar puramente en dar cada vez más amplitud a los derechos individuales en sí mismos. Y me detengo aquí por un momento porque si nosotros escuchamos las discusiones que ahora se dan, son los derechos individuales. Y lo que acaba de plantear la licenciada Sonia Vélez, y dónde está el derecho común, el bien común dentro de esta ecuación. Lisa, si me adelante, permite, por presidente, favor. solo por por favor. añadir, porque hay algo hermoso en este proceso de estudio que uno descubre. Lo que pasa es que la libertad se da en la experiencia con el otro. No hay manera de hablar de libertad si yo no vivo en comunidad, si no vivo con el otro, porque lo contrario sería, bueno, lo hemos experimentado en pandemia, ¿verdad? Sería una soledad muy grande, sin propósito. Así que eso es lo maravilloso de la libertad. Es como el derecho, existe el derecho porque hay otro, es una experiencia humana. Y me parece que eso es lo fascinante del descubrimiento a estos temas que vamos a estar haciendo. A eso iba. Como bien dijo la licenciada Vélez, está todo conectado. Y nuestra oficina de prensa ha preparado unos videos promocionales que están en la página de YouTube Huellas del Futuro. Y pues van entrevistando, son videos cortos de algunos de los conferenciantes de nuestro congreso de este año. Uno de esos videos es del doctor Padre Serafín Béjar, que es catedrático de la Universidad Loyola, Andalucía, y su conferencia se llama, también muy parecido el título, el comienzo del título a la conferencia de la licenciada Vélez Colón, La verdad os hará libres, una aproximación teológica al concepto de libertad. Pero cuando uno escucha al Padre Serafín hablar sobre el tema de su conferencia, a mí por lo menos me provocó una gran curiosidad de escucharlo, ¿verdad? Porque va en esta línea. Dice, va como a los fundamentos filosóficos de la libertad, de la verdad, y dice que hay dos modelos antropológicos para entender la libertad, o que llevan a dos conceptos distintos de la libertad. Un modelo antropológico exalta el individuo, que es este individualismo, ¿verdad?, que es el concepto moderno y contemporáneo de nuestra cosmovisión, ¿verdad?, actual. Y luego está el modelo antropológico cristiano, que habla de la persona. Y así, un modelo que exalta al individuo, ve la libertad como emancipación, como decía la licenciada Vélez Colón, es estar desvinculado, que a fin de cuentas es estar solo. Y el modelo antropológico cristiano lleva un concepto de libertad de una persona, ¿verdad?, que está en relación con otras personas. Entonces es una libertad que lleva al vínculo para entonces construir una comunidad mejor, un país mejor, ¿verdad? Que ahí aterrizaremos en el caso de Puerto Rico en la tarde. Esta conferencia es por la mañana, ese mismo 24 de febrero, y por la tarde entonces escucharemos el caso concreto de nuestro país. Ratzinger, tal parecería que sabía de esto que íbamos a estar haciendo en este congreso, porque en este artículo que se publicó en Humanitas en la Pontificia Universidad Católica de Chile, dijo lo siguiente, y cito, a lo largo de lo que se acaba de mencionar ahora mismo, dice, la mayor libertad debe ser mayor responsabilidad. Y eso incluye la aceptación de los vínculos, lo mismo que acaba de mencionar la licenciada Riestra, y eso incluye la aceptación de los vínculos cada vez mayores requeridos por las exigencias de la existencia en común de la humanidad
y por la conformidad con la esencia del hombre. Si la responsabilidad responde a la verdad del ser del hombre, podemos decir entonces que un componente esencial de la historia de la liberación es la purificación en curso en aras de la verdad. La verdadera historia de la libertad consiste en la purificación de los individuos y de las instituciones a través de esta verdad. Cierro la cita y dejo con ustedes a Leandro. Sí, cómo no. Gracias, Jorge. La libertad, si uno mira los temas de este congreso, aparece en varias ocasiones y me encanta el título que la licenciada Sonia Vélez le ha puesto a su conferencia, porque la libertad nos hace libre, la mentira nos esclaviza, sin duda alguna. Y brevemente, añadiendo un poco a lo que planteé al principio, de la importancia de que nosotros como católicos aportemos y hablemos, ¿verdad? Y propongamos, etcétera. Sin entrar en detalles sobre esto y en el campo de mi trasfondo académico, que es la economía, son muchas las intervenciones que han hecho nuestros papas, nuestros obispos, etcétera, promoviendo la economía solidaria, por ejemplo, que valora al ser humano, que valora la dignidad del ser humano, en contraposición con el sistema actual de capitalismo salvaje y neoliberalismo que esclaviza al ser humano y le causa pobreza, que es un tema profundo que tampoco tenemos tiempo para ampliarlo. Y no puedo concluir mi intervención en este panel sin indicar que es lamentable que muchos políticos que dicen ser católicos y por tanto cristianos, en muchas ocasiones tomen decisiones que los aleja de los principios de lo que supuestamente profesan. Toman decisiones que van en contra de los valores de la dignidad humana y que van dirigidos en muchas ocasiones a empobrecer y a restringir la libertad, porque la pobreza es esclavitud. Muchas gracias. Pues como ustedes pueden ver, este congreso realmente va a ser fascinante. Es un congreso en el cual va a haber preguntas, contestaciones e inquietudes. Llegaremos al congreso y no saldremos igual que como entramos a él. Estoy seguro que nos va a dar pie para el próximo congreso en el año 2023, el congreso número 11. Pero este programa en particular queremos terminarlo de la siguiente manera. Es que nuestra universidad tiene una tropa de niños escuchas, la tropa 411. Y acabamos de pasar la semana del escutismo. Y entonces queríamos en este programa invitar a un joven escucha que se llama Cedric Irizarry. Y quisiéramos tenerlo aquí, en primer lugar, para reconocer la importancia del escutismo. El escutismo es un gran movimiento mundial que ha hecho mucho bien, y puedo yo decir como presidente que ha hecho mucho bien en la universidad. Así que quisiéramos conocer a Cedric, preguntarle que nos hable de su familia, que nos hable de su escuela, que nos hable de sus ilusiones y que más que nada que comparta con nosotros. Cedric, bienvenido a la Pontificia Universidad Católica, tu universidad, y nada, que nos hables un poco de ti, de tu familia, de la escuela y del escutismo. Adelante. Cuéntame de tu escuela, ¿en qué año tú estás? ¿Cómo que en qué año? ¿En qué grado? ¿En qué grado? Yo estoy en sexto grado. ¿En qué escuela, Cedric? La Milagrosa. Milagrosa, aquí en Ponce. Cedric, ¿y tú eres de aquí de Ponce? Muy Sí. bien. ¿Y qué tiempo llevas en nuestra tropa 411? Como desde hace unos cuantos meses. Ah, qué bien. ¿Y cómo te ha ido esa experiencia? Me ha gustado mucho. Me ha ido muy bien.
¿Y tienes amigos ahí en la tropa? Sí, Qué bien. Y tú me dijiste que estabas en 6º grado. Muy bien. Pues puedo preguntarle. Por supuesto, por supuesto. Yo tuve un hijo que fue Boy Scout y wow, que mucho aprendió. Hacían nudos. ¿Tú haces nudos? Les aprendieron a hacer nudos. Y mi hijo participó en una medalla cristiana que le dan a los miembros de la tropa y tuvo que estudiar mucho y se ganó esa medalla cristiana. Mi hijo ya es un hombre en sus 30 y pico de años, pero esa medalla está en mi casa, Cedric, así que está guardadita allí. Yo no sé si eso se hace todavía, ¿se hace? sí. Pues yo te invito a que tú participes en eso, ¿qué tú crees? Tienes que estudiar mucho. Y hacían cambios del pañuelo, ¿verdad? ¿Tú estás esperando ese proceso, ese cambio de pañuelo? Pues tienes que trabajar mucho. La tropa 411 ha hecho muchas aportaciones a la universidad. Muchos de los espacios de nuestra universidad han sido trabajados por los escuchas cuando pasan en su proyecto Águila. Y tenemos espacios hermosos en la universidad que fueron desarrollados, propuestos, desarrollados y ejecutados por los estudiantes Águila, pero también por sus compañeros. Así que realmente la presencia de los niños y las niñas escucha en nuestra universidad ha sido algo realmente extraordinario y le damos más expresivas gracias a Cedric por acompañarnos en nuestro programa y ver el rostro de un componente de la tropa 411. Yo querría simplemente dar los datos del Congreso, volviendo por si algún miembro del público quisiera tener más información, inscribirse al Congreso, puede entrar a la página https:// Congreso Católico, todo unido, en minúscula, .pucpr.edu o comunicarse al Instituto de Educación Continua al 787-841-2000, extensión 2532. Se va a llevar a cabo en modalidad virtual, así que desde la comodidad de su casa, ¿verdad?, pues podrá entrar a participar de ese congreso desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jueves 24 de febrero y viernes 25 de febrero. Cedric, y háblanos un momento de lo que tienes aquí en la solapa de tu camisa. ¿Qué tienes ahí? Es que en la semana del Scout, estaban haciendo unas actividades y cada uno tenía que hacer algo. Y no me acuerdo cuándo fue exactamente que todos nos teníamos que reunir y nos daban como unos puestos y a mí me dieron el puesto de presidente de Universidad Católica. Muy bien, así que aquí tienen a Cedric, que fue presidente honorario de la universidad, y atento público, que muy bien podría ser el futuro presidente de nuestra institución. Bravo. Cedric, muchas gracias por estar con nosotros, y al panel, ¿qué les digo? Muchas gracias, y estamos convidados para el Congreso y para la próxima semana en Actualidad Pública. Muy buenas tardes. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.